Hola a todos, eso es Trámites para Inmigrantes y yo soy Alina Berríos, abogada experta en extranjería. El día de hoy vamos a hablar sobre todas aquellas preguntas frecuentes que se nos han hecho sobre la reforma de extranjería, ¿vale? Que hemos recopilado y que queremos queremos responderlas a nivel público para que tengáis una información correcta sobre esto, ¿vale? Vamos a hablar en primer lugar sobre el arraigo familiar. Y esta es una pregunta muy frecuente que se me ha hecho y creo que no se ha explicado bien y se ha entendido mal sobre la figura del arraigo familiar, que es si existe un visado de arraigo familiar. Rotundamente no existe ningún visado de arraigo familiar. ¿Por qué? Porque el arraigo familiar se solicita en España cuando el familiar se encuentra aquí, ¿vale? No se solicita cuando el familiar se encuentra fuera. Eso no es posible. Esto muchas veces se me plantea cuando el familiar del español se encuentra fuera de España. Entonces me preguntan que cómo pueden traérselo. Y ahí les digo yo que esto depende. ¿Por qué? Teniendo en cuenta que no existe un visado de arraigo familiar, tiene que venir ya sea mediante turista o mediante un visado de familiar de comunitario, ¿vale? Entonces, hay extranjeros a quienes se les exige visado y a otros no, para poder entrar a España ya sea de cualquier forma. Entonces, aquellas personas, aquellos extranjeros que se les exija entrar con visado sí o sí, ¿vale? Pues esos extranjeros tienen que solicitar un visado, ya sea de turista o de familiar comunitario. Que ojo, que no es lo mismo que un visado de arraigo familiar porque no existe, ¿vale? Entonces, ya cuando el extranjero se encuentra en España, es el momento en que el español puede solicitarle el arraigo familiar, ¿vale? Espero que esto haya quedado claro porque mucha gente me ha preguntado esto o ha entendido mal. Luego, la segunda pregunta es que si es relacionada con la anterior, es decir, el arraigo familiar se solicita en el extranjero. Otra vez lo repito, no es posible solicitarlo en el extranjero, lo tienen que solicitar en territorio español cuando el extranjero familiar esté en España, ¿vale? La tercera pregunta que me preguntan muchísimo es si un español puede solicitar el arraigo familiar a los hijos de su pareja que no sean hijos en común. Y la respuesta es que sí es posible solicitar un arraigo familiar para los hijos de la pareja, sean comunes o no, ¿vale? Siempre y cuando sean menores de edad, menores de 21 años, y si son mayores de 21 años tienen que demostrar que están a cargo, ¿vale? En cuarto lugar, la otra pregunta es que si sigue existiendo la tarjeta de familiar comunitario para los casos de los españoles, ¿no? Para los familiares de los españoles. Pues realmente, hasta el día de hoy, no tenemos constancia que la tarjeta familiar comunitario para los familiares de los españoles haya desaparecido. Ya sé que muchas personas lo han oído en las redes, pero realmente a ciencia cierta, hasta que no tengamos las instrucciones de extranjería, no sabemos si la tarjeta de familiar comunitario ha dejado de existir. Claro, porque dicen, en vez de solicitar la tarjeta de familiar comunitario, vamos a solicitar arraigo familiar. Pues esto realmente no lo sabemos. Cada oficina de extranjería ha interpretado la reforma como ha querido. Hay unas oficinas de extranjería que dan la opción de solicitar las dos, una u otra, y hay otras oficinas de extranjería que permiten solamente solicitar arraigo familiar para los familiares de españoles, ¿vale? Pero esto ahora mismo no hay un criterio unificado hasta que no tengamos las instrucciones, que esto esperemos que sea pronto, entre finales de septiembre y principios de octubre. Esperemos, porque realmente no lo podemos decir a ciencia cierta que ha dejado de existir la tarjeta familiar comunitaria. Por lo tanto, ahora los profesionales lo único que os pueden asesorar es de acuerdo a la práctica que se está llevando a cabo en la oficina de extranjería correspondiente, ¿vale? ¿Por qué digo esto?
porque realmente la tarjeta familiar comunitaria viene establecida por una ley, por una directiva de la Unión Europea, que es una ley de mayor rango que una ley nacional, que es la reforma, ¿vale? Entonces, una ley menor, que es la reforma, no puede derogar a una ley de rango superior. Entonces, por esa lógica, y en mi opinión, no ha quedado sustituido el arraigo familiar por la tarjeta familiar comunitaria, ¿vale? Así que ahora mismo, sinceramente, estamos sujetos a las prácticas de las oficinas de extranjería. En quinto lugar, me preguntan que si con el arraigo familiar se puede trabajar. Y yo les digo que sí, se puede trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Otra pregunta que me hacen sobre los arraigos, sobre las renovaciones de los permisos de residencia por arraigo, que si le van a dar un permiso de trabajo por 4 años, y yo les digo que no, que las renovaciones que se están llevando a cabo de los arraigos sociales son de 2 años. ¿Por qué? Porque la reforma solamente dice que lo que se modifica es la renovación, la vigencia de la renovación de las autorizaciones, de aquellos permisos de trabajo que se llaman así tal cual, autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. Solamente estos permisos de trabajo que se llamen así van a renovarse por una vigencia de 4 años. Entonces, aquellos arraigos sociales, cuando se renuevan, no se van a renovar por 4 años, sino que se renuevan por 2. Y una vez que obtengan ese permiso de trabajo por 2 años, cuando lo vuelvan a renovar, ya podrán obtener un permiso de trabajo por 4 años, ¿vale? Porque usted ha obtenido su arraigo social por circunstancias excepcionales, ¿vale? Bueno, en séptimo lugar, dicen que cuáles son los cursos que se necesitan para solicitar el arraigo para la formación. Bueno, esto realmente lo único que sabemos es lo que establece la reforma, porque a ciencia cierta ninguna oficina de extranjería ha podido determinar cuáles son los cursos que se establecen, o sea que son permitidos, porque no sabemos ni cuántas horas, no sabemos si permiten presencial o online, no sabemos todavía los centros educativos, ¿vale? Que normalmente por lógica intuimos que van a ser centros educativos que sean oficiales, pero no sabemos el tipo de modalidad ni cuántas horas como mínimo deben de ser a la semana. Entonces, ¿por qué? Porque la ley no lo ha establecido, estamos esperando a las instrucciones de extranjería para que haya un criterio unificado y que desarrolle lo que es la reforma, ¿vale? Así que lo único que podemos asesorar es sobre qué es lo que está aceptando cada oficina de extranjería, ¿vale? Luego, sobre los estudiantes. Me preguntan muchos que si el permiso de trabajo para estudiantes, para obtenerlo hay que hacer un trámite adicional. Yo le digo que no hay que hacer ningún trámite adicional, pero aquellos estudiantes pueden trabajar cuando hayan obtenido ese permiso de estudios o lo hayan renovado en el momento de que ha entrado en vigor la reforma, que es el día 16 de agosto de 2022. Entonces, si ese estudiante ha obtenido por primera vez o ha renovado ese permiso de estudios a partir de esa fecha, ese permiso de estudios lleva incorporado, sin realizar mayor trámite, un permiso de trabajo, ¿vale? Pero ese permiso de trabajo depende del permiso de estudios. Si se renueva el permiso de estudios, se renueva el permiso de trabajo, y siempre y cuando sean estudios superiores, es decir, de grado universitario o de máster, doctorado y todo eso, ¿vale? Eso quiero que quede claro. Luego me dicen, ¿desde cuándo? Otra pregunta para los de estudiantes. ¿Desde cuándo puedo trabajar como estudiante? Lo mismo, vuelvo a repetir, solamente se podrá trabajar
con tu permiso de estudios, siempre y cuando tengas estudios superiores y hayas obtenido ese permiso o lo hayas renovado a partir del 16 de agosto de 2022. Bueno, ahora vamos a pasar también para una pregunta que suelen hacer los estudiantes extranjeros, que si es necesario haber finalizado los estudios para modificar el permiso de estudios a un permiso de trabajo. Es decir, cuando un estudiante quiere modificar su permiso de estudios a un permiso de trabajo, le decimos que sí, que es necesario haber finalizado los estudios por los que se les concedió el permiso de estudios, ¿vale? Para poder modificar a un permiso de trabajo. Y esto se hace en un plazo de 60 días anteriores a la fecha de caducidad o a los 90 días posteriores a esa fecha, ¿vale? Pues bueno, estas suelen ser las preguntas más frecuentes que nos suelen hacer. Si tenéis más o alguna propuesta de un tema que queréis que hable, podéis deciros en los comentarios. Espero que haya sido clara y nada, que si queréis más información o que gestionemos algún tipo de trámite, nos ponemos a vuestra orden y no te olvides de suscribirte en nuestras redes sociales.